Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio llamado Sugi Reviews. Hoy voy a analizar un juego que la verdad no tenía idea que iba a atraparme tanto. Con ustedes, Pyre. Pyre es un juego que salió en julio de 2017 de la mano de Supergiant Games, creadores de obras de arte como Bastion, Transistor y más actualmente Hades, el cual estoy jugando estos días. Así que si quieren, se pueden dar una vuelta por Twitch y ver qué onda. Pyre es un juego raro, y no en un mal sentido, pero quizás les va a pasar como a mí, que me guié por anteriores juegos de Supergiant, y si bien guarda algunas similitudes con los títulos anteriores, es a grandes rasgos bastante diferente. Nuestra historia comenzará en un desierto, donde un grupo de enmascarados encontrará en pésimas condiciones a nuestro protagonista. Mientras dos de ellos creen que lo mejor sería dejarnos allí o terminar con nuestro sufrimiento, el tercero se apiadará y decidirá ayudarnos. Ya dentro del carro donde se transportaban, se quitarán las máscaras y veremos a un joven de apariencia amable, una mujer robusta con cuernos y un perro con bigotes. Ellos nos harán algunas preguntas, pero la más importante es si sabemos leer. Algo que parecerá no tener importancia, pero no es así. Nos enteraremos que el saber leer es un crimen en la mancomunidad, que es el lugar donde vive la gente de bien, por así decirlo. Y todos los que cometan algún tipo de crimen, como es el caso del protagonista, son exiliados al Bajo Reverso, una especie de territorio caótico donde varios grupos de exiliados tendrán el mismo objetivo que nosotros: volver a ser libres. ¿Y cómo se gana esa libertad? Por medio de unos ritos, los cuales voy a detallar más adelante. Y nuestra función como lector consiste en guiar al equipo leyendo las constelaciones para saber dónde se celebrará el próximo. Además, tendremos que tomar ciertas decisiones muy importantes. Los ritos consisten en un juego vagamente similar al básquet de 3 contra 3, en donde cada equipo tiene una pira o fogata, pero bueno, de ahí viene el nombre del juego, y hay un orbe que hace de pelota básicamente. Nuestra tarea es llevar el orbe a la pira del equipo contrario y ahí ir restándole energía hasta que la apaguemos completamente. Esto obviamente no es tan simple, ya que cada personaje tiene su estilo de juego diferente, y de más decir que van a unirse muchos más al grupo de los 3 miembros iniciales. También iremos aprendiendo habilidades, podremos equipar amuletos y otras cosas más que jugarán en nuestro favor. Si bien el gameplay es lo que más me descolocó al principio y según leí a muchos no les gustó o les pareció demasiado flojo, créanme que cuando le toman la mano se vuelve súper divertido. Luego de 3 o 4 ritos, llegaremos al rito de liberación, donde nosotros, como lector, deberemos escoger quién va a ser liberado. Algo que no va a ser tan fácil, ya que solo son aptos los 3 personajes que más experiencia tengan. O sea, que no va a ser tan simple como enviar a los 3 que menos usemos. De todos modos, podríamos decir que esa es solo una parte del gameplay de Pyre. La otra, podríamos compararla a una visual novel. Y sé que suena medio descabellado, pero miren, hay muchísimo texto donde se cuenta el trasfondo del mundo, donde al principio solo sabremos que la mancomunidad es el lugar donde vive la gente y el Bajo Reverso es donde se exilia a los infractores de la ley, el pasado de los personajes, de quienes no sabremos nada, por qué fueron exiliados, y además iremos formando relaciones con ellos al punto que se abrirán a nosotros contándonos su pasado, los crímenes que cometieron, y no solo con nuestro equipo. También iremos conociendo del mismo modo a los rivales, de quienes podremos sentir empatía o buscar enterrarlos aún más en el exilio. Y algo más que destacar es que las decisiones que tomemos van a pesar bastante en el desarrollo de la historia, ya que cosas como a quién logremos liberar y quiénes queden en el exilio, si perdemos un rito de liberación y en nuestro lugar se libera el capitán del equipo contrario, el orden en que elijamos liberarlos o incluso las opciones que elijamos en los diálogos, todo, absolutamente todo, va a influir en el final y en lo que sucederá en el epílogo, ya que Pyre, en palabras de los devs, es un juego en el que tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Un juego en el que la derrota no significa un game over, sino un camino diferente que recorrer. Dicho esto, puedo agregar que no hay un final bueno o malo, sino finales diferentes, y vaya que los hay.
Leí por ahí que hay más de 22.000 combinaciones, y aunque no sé si sea realmente así, o si varían tanto entre una y otra, puedo dar fe que luego de terminarlo me puse a leer experiencias de otros jugadores y encontré finales muy diferentes al que yo saqué. En el apartado gráfico vamos a encontrar el nivel de calidad y detalle al que nos tiene acostumbrado la gente de Supergiant. Los personajes tienen un diseño único y los escenarios no se quedan nada atrás. Cada zona tiene un ecosistema diferente al anterior y también un campo de juego donde se celebra el rito. Todo muy detallado, lleno de color y vida. Es cuestión de prestar un poco de atención y van a encontrar muchísimos detalles, como por ejemplo en el carro donde se traslada nuestro grupo. En cuanto al sonido, gente, la banda sonora es una obra maestra. El compositor viene metiendo una banda sonora buena tras otra. Si recuerdan esas melodías geniales de Bastion y Transistor, les aseguro que Pyre no se queda atrás. Cada escenario tiene su canción de fondo. Cada equipo contrario tiene su tema distintivo. Algunos, en realidad todos, pero algunos más que otros, son excelentes. En el rito de liberación tendremos un tema de fondo que habla del enfrentamiento de turno entre ambos equipos, y en el epílogo una letra que hablará sobre el destino de nuestros personajes. Además, en cuanto a género, vamos a tener mucha variedad, algunas melodías acústicas y tranquilas, otras de tono más sombrío, tribales, hay de todo. Y créanme, no hay un solo tema malo. Como siempre hago, la estoy escuchando para ambientar y sinceramente la amé. Vayan a escucharla ya. Otro punto a destacar en cuanto al sonido son las voces de los personajes. Muy bien elegido el cast, de algún modo hacen más creíbles a los personajes y ninguna voz suena rara o fuera de lugar. Sumado a esto, dentro del juego los personajes hablan un idioma ficticio, lo cual le da un toque más inmersivo al mundo de fantasía en el que estamos. Para ir cerrando, la duración del juego es media. A mí me llevó unas 10 horas, pero tengan en cuenta que tiene muchos diálogos. En sí, los ritos no les van a llevar más de 10 minutos, y a medida que se acerquen al final, serán cada vez menos. La dificultad, por su parte, es media. Al principio es fácil, ya que los primeros ritos son tutoriales disfrazados de batallas reales, cosa que me di cuenta luego al liberar a mi primer compañero y notar que se puso más difícil. Pero se van a acostumbrar, tranquilos. De todos modos, hay varios niveles de dificultad que podremos ajustar durante el juego por si nos resulta o muy fácil o muy difícil. También hay un modo versus donde podremos jugar contra la IA para practicar o contra algún amigo. Mi puntaje final para Pyre es un 9. La verdad me pareció excelente. Historia atrapante, gameplay que te empuja a seguir y una banda sonora para gastarla escuchando. Háganse un favor y vayan a jugarlo. Pueden ver un par de gameplays en este canal para terminar de convencerse, pero la experiencia va a ser mucho mejor si la hacen ustedes, ya que quizás no tomen las mismas decisiones que yo. Bueno, espero que les haya gustado el análisis y de ser así, no se olviden de dejar su like, no se olviden de suscribirse si aún no lo están, síganme en mis redes sociales, Instagram para noticias del canal y Twitch para partidas de algún que otro juego que esté jugando. No se olviden también de seguir el mentor de Steam Latam Reviews, donde hacemos análisis y recomendamos juegos. También, si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo con una mini donación desde Cafecito App en Argentina o desde Ko-fi desde el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción del video. Pero la mejor manera de apoyarme es dando like y suscribiéndose. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima con más Subi Reviews. ¡Chao!